Desde los primeros segundos, quiero que imagines el sonido del viento atravesando los valles andinos, arrastrando consigo ecos de una civilización que desafió lo imposible. El imperio inca no fue solo un reino de piedras y oro, fue una máquina viva de misterios, una sociedad que parecía conocer leyes de la naturaleza que la ciencia moderna aún no comprende. Detrás de las ruinas silenciosas de Cusco, de Machu Picchu y de las ciudades perdidas en los abismos de la selva, existen secretos que ni los arqueólogos más audaces consiguen descifrar. Algo en el pasado de los incas no encaja, como si parte de su historia hubiera sido deliberadamente borrada. Algunos dicen que los incas heredaron un conocimiento que no era suyo, que antes de que su imperio floreciera, ya existían ciudades de piedra construidas con técnicas que desafían cualquier explicación racional, bloques que pesan toneladas encajados con precisión atómica, muros que resistieron terremotos que destruyeron todo a su alrededor y cortes de piedra que parecen hechos con láseres. Pero ¿cómo una civilización sin hierro, sin rueda y sin escritura pudo alcanzar tal perfección? Los propios cronistas españoles, fascinados y asustados, escribieron que los incas dominaban un poder que no era humano. Hay quienes dicen que el primer misterio no está en las piedras, sino en el propio origen del imperio. Según los mitos, los hermanos Ayar emergieron de una cueva llamada Pacaritambo, enviados por el dios Sol para fundar Cusco. Pero, ¿y si esa cueva no fuera solo un símbolo? Arqueólogos modernos han encontrado túneles gigantescos bajo los Andes, muchos aún inexplorados que parecen seguir alineamientos cósmicos. ¿Qué se escondía allí? ¿Reliquias? ¿Registros antiguos? ¿O algo que los incas consideraban demasiado divino para ser revelado a los mortales? A lo largo de los siglos, los incas demostraron una comprensión casi sobrenatural del tiempo y del espacio. Sus templos y observatorios estaban alineados no solo con el sol y la luna, sino con constelaciones específicas que marcan eventos cósmicos rarísimos. La pregunta es, ¿cómo sabían eso? La astronomía moderna tardó siglos en mapear el cielo con precisión, y los incas ya lo hacían con piedra, fuego y sombra. ¿Habría una fuente de conocimiento anterior a la propia civilización andina? ¿Una herencia olvidada que sobrevivió a las eras? En lugares como Sacsayhuamán, las murallas colosales desafían cualquier lógica de ingeniería. Bloques gigantescos encajados como si fueran de arcilla, sin mortero, pero con curvas y ángulos tridimensionales perfectos. La ciencia intenta explicar, pero la explicación nunca convence. Algunos investigadores sugieren que las piedras fueron moldeadas por calor intenso, tal vez por una tecnología perdida o un método desconocido de ablandar la roca. La idea parece absurda hasta que observas los detalles de cada encaje y percibes. Aquello no fue esculpido con herramientas manuales, fue fundido de alguna manera. Y luego está el misterio de las líneas energéticas de los Andes, un mapa invisible que conecta templos, montañas y lagos sagrados en trayectorias que forman patrones geométricos gigantescos. ¿Coincidencia? ¿O una especie de red magnética natural que los incas aprendieron a usar? Muchos chamanes andinos afirman que esas líneas aún vibran, como si condujeran una energía ancestral. Cuando se miden con instrumentos modernos, algunas de esas rutas muestran anomalías electromagnéticas inexplicables. ¿Qué exactamente estaban intentando controlar los incas? Entre Cusco y el lago Titicaca hay estructuras tan antiguas que los propios incas decían no haberlas construido. Pucara, Tiahuanaco y Pumapunku, lugares donde el pasado se disuelve en lo imposible. En cada piedra, la sensación de que una civilización anterior, mucho más avanzada, ya dominaba aquel territorio. Los incas solo heredaron las ruinas y las adaptaron, venerándolas como templos de los dioses. Pero ¿quiénes fueron esos constructores originales? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar rastro alguno? Los cronistas españoles registraron que los sacerdotes incas poseían espejos de piedra que mostraban el futuro. Algunos arqueólogos creen que esos espejos estaban hechos de obsidiana pulida,
capaces de crear ilusiones ópticas. Pero los relatos van más allá. Hablan de visiones que anticipaban eclipses, terremotos y hasta la llegada de los conquistadores. ¿Habrían dominado los incas algún tipo de técnica de previsión natural? ¿O manipulaban fenómenos energéticos que confundían incluso a los propios invasores? Otro enigma que intriga a los investigadores son los misteriosos discos de oro encontrados en templos como el Coricancha. Grabados con símbolos que no corresponden a ningún idioma conocido, parecen representar el sistema solar, pero con planetas que solo serían oficialmente descubiertos siglos después. Uno de ellos muestra incluso un cuerpo celeste entre Marte y Júpiter, exactamente donde hoy sabemos que existe el cinturón de asteroides. ¿Cómo sabían eso los incas? ¿Quién se los contó? Y aún está el misterio de los cuerpos preservados en las montañas. Momias encontradas a 6.000 metros de altitud, congeladas por siglos, sin señales de descomposición. No eran reyes ni guerreros, eran niños sacrificados a los dioses. Pero algo en ellas desafía la ciencia. Sus tejidos, órganos y hasta el ADN parecen haber sido preservados por métodos imposibles para la época. ¿Qué tipo de sustancia o ritual podía detener el tiempo de esa manera? ¿Y por qué los incas lo hacían? La respuesta puede estar en un secreto que hasta hoy ningún laboratorio ha logrado reproducir. Y a medida que descendemos de los picos hacia el corazón de Cusco, surge una sensación inquietante. Todo en el imperio inca parece haber sido construido no solo para durar, sino para esconder. Cada templo guarda un enigma, cada símbolo un mensaje. Es como si todo el imperio fuera una cápsula de conocimiento cifrado, programada para resistir el olvido. Pero, ¿quién la escribió? Y lo más perturbador, ¿qué sucedería si lo descifráramos todo? En el corazón de las montañas, entre neblinas que parecen susurrar nombres olvidados, reposan ruinas que la ciencia teme investigar. Dicen que bajo Cusco existe una red subterránea de túneles y cámaras que conectaban templos, fortalezas y observatorios distantes. La llaman Red de los Dioses. Expediciones intentaron entrar, algunas nunca regresaron. Las autoridades locales prohibieron excavaciones profundas. El motivo oficial, riesgo de derrumbe. El motivo real, según los guías más antiguos, es otro. Hay algo vivo allá abajo, algo que nunca debió haber sido perturbado. En 1972, un grupo de exploradores informó haber encontrado un pasaje secreto bajo el templo de Santo Domingo, construido sobre los cimientos del antiguo Coricancha. Afirmaron ver corredores que brillaban con un resplandor dorado y símbolos incandescentes grabados en las paredes. Las autoridades lo negaron, los registros desaparecieron y los sobrevivientes fueron silenciados. Pero hay un detalle que nadie logró explicar. Durante 3 días, los instrumentos magnéticos cercanos al lugar enloquecieron como si algo gigantesco hubiera despertado bajo el suelo de la antigua capital inca. El segundo misterio profundo involucra el sonido. Los incas dominaban el uso de la acústica de un modo que roza lo inexplicable. En el templo de Ollantaytambo, por ejemplo, existen puntos exactos donde una sola nota de voz se multiplica en ecos armónicos, proyectándose por cientos de metros. Un fenómeno físico aún sin explicación completa. Algunos investigadores creen que esos efectos se usaban en rituales para alterar estados de conciencia. Otros, más audaces, afirman que las vibraciones podían mover materia. ¿Y si las piedras de los Andes no hubieran sido alzadas con fuerza, sino con sonido? Otro secreto aún más extraño está guardado en las colinas de Moray, círculos concéntricos gigantescos cavados en la tierra, que muchos llaman laboratorio agrícola. Pero análisis recientes muestran algo perturbador. Las temperaturas entre los niveles internos y externos varían hasta 15 grados Celsius, como si los incas hubieran recreado microclimas artificiales. Y más, muestras de suelo indican la presencia de especies de plantas que no existen a esa altitud. Esto no es solo agricultura, es ingeniería biotecnológica. ¿Habrían los incas manipulado el ambiente para crear híbridos de plantas? Y si es así, ¿qué más podrían haber creado? En lo alto del lago Titicaca,
donde el aire parece más cercano al cosmos que a la Tierra, los sacerdotes solares hablaban de un portal entre mundos, la misteriosa puerta de Aramu Muru. Esculpida en un paredón de piedra maciza, posee la forma de una puerta sellada, y en el centro un pequeño encaje circular. En 1998, un chamán local afirmó haber insertado un disco dorado en el encaje y desaparecido ante testigos. El caso nunca fue comprobado, pero curiosamente, la forma del encaje corresponde a discos encontrados en templos lejanos. ¿Sería posible que esas puertas formaran parte de una antigua red de pasajes de luz? La ciencia intenta explicar lo imposible, pero cada respuesta genera 10 nuevas preguntas. Un grupo de ingenieros peruanos estudió los caminos incas, los Capac Ñan, y descubrió algo desconcertante. En ciertos tramos las piedras parecen magnetizadas, como si condujeran energía. Esto no tiene función práctica conocida, y ninguna tecnología moderna ha reproducido el fenómeno. Hay quienes dicen que los caminos sagrados funcionaban como antenas geológicas, captando y distribuyendo algún tipo de energía telúrica entre los templos. Tal vez el verdadero sistema de comunicación de los incas no era verbal, sino energético. Otro punto que la historia ignora son los cronistas de sombra, sacerdotes que, según los registros secretos de algunos conventos coloniales, preservaron libros escritos en un lenguaje que los españoles jamás lograron descifrar. Páginas de cuero, cubiertas por símbolos geométricos y alineamientos estelares. Un manuscrito encontrado en 1904 mencionaba la era del retorno del Sol Negro, una profecía que relaciona el colapso del imperio con la llegada de visitantes venidos del cielo. ¿Coincidencia? ¿O el recuerdo cifrado de algo que realmente ocurrió? En los Andes existen lugares donde los relojes se detienen, las brújulas enloquecen y los animales se niegan a acercarse. Uno de esos lugares es Marcahuasi, una meseta cubierta por rocas esculpidas en formas humanas y animales. Algunas parecen retratar rostros de culturas que jamás estuvieron allí, egipcios, africanos, mongoles. Las dataciones son imprecisas, pero la sensación es clara. Marcahuasi es un archivo de piedra, una biblioteca cósmica donde el pasado y el futuro se tocan. ¿Quién esculpió esas figuras? Y lo más importante, ¿para quién? ¿Y qué decir del enigma de los hilos de Quipu? Durante siglos se creyó que los cordones coloridos de los incas eran solo registros contables. Pero estudios recientes indican que guardan mucho más, quizá una forma de escritura tridimensional, basada en patrones matemáticos y espaciales. Si eso es cierto, los incas crearon el primer sistema de datos binarios de la historia humana 1000 años antes de las computadoras. ¿Y si los quipus fueran, en realidad, la clave para descifrar todo el legado perdido del imperio? En el año 2010, un grupo de investigadores japoneses logró descifrar parcialmente una serie de quipus encontrados en la región de Paucartambo. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Algunos de los nudos no correspondían a valores numéricos, sino a secuencias fonéticas, sonidos codificados. Era como si los hilos hablaran. ¿Podría ser que los incas poseyeran una forma de lenguaje cuántico, tejido literalmente en fibras? Un idioma que sobrevivió al fuego, a la espada y al tiempo. Pero el misterio no se detiene en la superficie. Las leyendas andinas hablan de un lugar oculto llamado Paititi, la ciudad dorada, donde los guardianes del conocimiento habrían escondido los artefactos más poderosos del antiguo imperio. Muchos la consideran el equivalente inca de la Atlántida. Desde los años 1500, exploradores, misioneros e incluso militares la han buscado sin éxito. Sin embargo, en 2001, una expedición satelital detectó una formación geométrica en la selva del Madre de Dios que no corresponde a ninguna estructura natural conocida. Algunos creen que Paititi podría estar allí, enterrada bajo siglos de selva y silencio. Los relatos indígenas aseguran que en su centro hay una cámara de piedra donde reposa un disco de poder hecho de oro, capaz de comunicarse con las estrellas. Curiosamente, los cronistas españoles también mencionaron un disco solar que desapareció del Coricancha poco antes de la llegada de los conquistadores. Los sacerdotes lo describían
como un objeto que emitía luz propia y que respondía al canto ritual. Si el disco solar fue llevado a Paititi, entonces la ciudad dorada no es solo una leyenda, sino un santuario sellado por los antiguos para proteger un conocimiento que el mundo moderno aún no está preparado para comprender. Los mitos incas también hablan del Viracocha, el dios blanco que emergió de las aguas del Titicaca para enseñar a los hombres el arte de la piedra y del tiempo. Algunos creen que Viracocha no era un dios, sino un ser de carne y hueso, un visitante. Los antiguos lo representaban con barba, túnica y un cetro que brillaba como el sol. La similitud con relatos de otras culturas, como los Anunnaki sumerios o los instructores olmecas, no puede ser casualidad. ¿Serían estos dioses civilizadores parte de una misma historia planetaria, fragmentada por milenios de olvido? La cosmovisión inca no veía el universo como algo separado de la vida, sino como un tejido continuo, el Pacha. Según ellos, el tiempo no fluía en línea recta, sino en ciclos, pasados, presentes y futuros coexistiendo. Cuando los sabios incas hablaban del Pachacuti, se referían a un retorno cósmico, una inversión del tiempo. Algunos arqueólogos interpretan esto como una metáfora del renacimiento del imperio. Pero los sacerdotes solares insistían en que el Pachacuti sería un evento real, una reconfiguración del espacio-tiempo que marcaría el regreso de los antiguos maestros. En los templos de Sacsay y Huamán, Cusco y Ollantaytambo, las piedras encajan con precisión microscópica. No hay mortero, no hay error. Cada bloque parece fundido en su lugar, como si hubiera sido moldeado en estado líquido. Los geólogos modernos no pueden explicar cómo los incas lograron ese nivel de perfección sin herramientas metálicas. Y aún más inquietante, en algunos muros, las piedras parecen derretidas como si hubieran sido expuestas a una fuente de calor extremo. ¿Podría tratarse de una tecnología perdida de fusión mineral o algo más no humano? Una antigua leyenda afirma que los constructores del sol poseían un instrumento llamado antahuasi, una especie de vara que emitía un zumbido capaz de ablandar la piedra. Los españoles lo mencionaron con temor, diciendo que los sacerdotes del sol movían montañas con sonido. Hoy, los físicos reconocen que ciertas frecuencias ultrasónicas pueden alterar la densidad molecular de materiales sólidos. Tal vez la magia inca no era más que ciencia avanzada, una ciencia que aún no hemos redescubierto. Y mientras todo esto permanece oculto, un hecho inquietante emerge. En los últimos años, informes de testigos locales hablan de luces que se mueven sobre el altiplano durante la noche, descendiendo hacia las ruinas y desapareciendo sin dejar rastro. Algunos creen que son drones, otros señales, pero los ancianos de las comunidades aseguran que los hijos del sol están regresando. Si los incas realmente fueron herederos de un conocimiento estelar, entonces los templos, los quipus, las puertas de piedra y los círculos de Moray podrían ser más que ruinas arqueológicas. Podrían ser un mapa hacia un despertar global que apenas comienza. La pregunta es, ¿estamos listos para recordar lo que ellos sabían? Porque tal vez los incas no desaparecieron. Tal vez simplemente cruzaron el portal del tiempo que ellos mismos construyeron. Suscríbete a Infinitum Mundo y acompáñanos en el próximo viaje a través de los secretos que la historia no quiere que conozcas. Porque el pasado nunca estuvo muerto, solo está esperando ser redescubierto.